Buenas tardes. Bueno, yo soy el hermano Walter de la Iglesia Bautista Misionera El Camino y este es el primero de los estudios de los jueves. Estamos hoy empezando y qué bueno que estamos pudiendo hacerlo. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde. Entonces, ya estamos, creo que estamos en el aire, ¿verdad? Vamos a comenzar. Gracias a Dios por cada uno que está aquí esta tarde. Y tenemos algunas preguntas. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tener preguntas y respuestas. Y ya me han llegado algunas preguntas, así que esta tarde vamos a considerar algunas de las preguntas. La primera pregunta que tengo es primeramente vamos a empezar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos en virtual. Hermanos de la Iglesia Bautista Misionera El Camino y otros hermanos también que nos están acompañando esta tarde. Pedimos que tú guíes la meditación de tu palabra, que tu Santo Espíritu unja a tu siervo de poder y que las preguntas que se han hecho puedan ser contestadas conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta que tenemos es de Johnny Giannicelli y él pregunta en Juan 18:12, ¿por qué Jesús fue llevado donde Anás, si Anás ya no era sumo sacerdote, sino que el sumo sacerdote era Caifás, su yerno? Y también pregunta, ¿no es verdad que el sistema judío de sacerdocio era de por vida? Pero ya Anás no estaba ejerciendo, sino que era Caifás. Bueno, vamos a Juan capítulo 18 y vamos a ver lo que dice ahí. Busquen ahí en sus Biblias, en Juan capítulo 18. Entonces la compañía y el tribuno y alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Entonces aquí vemos, sí, definitivamente el sacerdocio era de por vida. Inclusive habían cosas que tenían que suceder o podían suceder en la muerte del sumo sacerdote. Pero en el tiempo de Jesús eso se había corrompido a tal punto que parece que ya era por año, porque dice de que era sumo sacerdote aquel año. Parece que Anás tenía 5 hijos y los 5 hijos de Anás habían servido. Ahora entonces era su yerno el que estaba sirviendo, Caifás. Ahora dice el versículo 14, Juan 18:14, y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. En otras palabras, él había profetizado. Y el sumo sacerdote, que está hablando de Anás, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora, Anás no era sumo sacerdote y no estaba vestido de sumo sacerdote. Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde siempre se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando él hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí dio una bofetada a Jesús diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Bueno, él no era el sumo sacerdote en ejercicio, había sido sumo sacerdote, sus hijos habían sido sumos sacerdotes, ahora el que estaba practicando como sumo sacerdote era Caifás, que entonces Anás no estaba vestido de sumo sacerdote. Y le respondió Jesús, si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? Recuerdan que en el caso también de el apóstol Pablo, Pablo también, cuando él fue interrogado por el sumo sacerdote, él respondió que no sabía que era el sumo sacerdote, o sea, no estaba vestido de sumo sacerdote. Pero en este caso, el sumo sacerdote era Caifás, pero lo llevaron primeramente donde Anás. Ahora Johnny pregunta ¿por qué? ¿Por qué lo llevaron donde Anás si ya él no era el sumo sacerdote? Y los comentaristas dicen que evidentemente lo hacía porque él todavía ejercía gran influencia en el pueblo y lo hicieron seguramente por respeto. Pero finalmente lo llevaron donde Caifás, que era donde estaban reunidos el Sanedrín. Dice el versículo 24, entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Johnny tiene otra pregunta que está relacionada, entonces voy a contestar también la segunda pregunta de Johnny. Es ¿por qué Jesús fue juzgado en la casa de Caifás? Porque ellos tenían que reunirse en el templo
y no en la casa de Caifás. Además, no podían reunirse tampoco en la madrugada, sino que tenían sus horas. O sea, por todo lado ellos estaban violando lo que decía la palabra del Señor en cuanto a esto. Entonces, quiero leer, los de ustedes que escucharon el programa Meditemos Juntos de ayer, escucharon cuando yo expliqué, los 3 juicios de Jesús fueron ilegales e injustos. ¿Cómo permitió Dios que le hicieran eso a su Hijo? Recordemos que Jesús no podría ser condenado en un juicio justo. Recordemos también que no fueron los judíos quienes lo mataron, ni los romanos. Jesús murió por nuestros pecados y murió voluntariamente. Jesús dijo, eso lo dijo en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Johnny pregunta, ¿por qué? Bueno, todos los juicios de Jesús que le hicieron esa noche eran ilegales. No eran conforme al protocolo. Pero recordemos que Jesús no podría haber sido condenado en un juicio legal. Así que Dios permitió de que le hicieran juicios ilegales porque era la única manera que podían condenar a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien no tenía pecado. El mismo Pilato reconoció que él no era culpable, sin embargo, lo mandó a crucificar por quedar bien con el pueblo. Vamos ahora con la tercera pregunta, que es totalmente sobre otro tema. Es Franklin Fernández el que pregunta, ¿cómo consultaba el rey David a Jehová a través del sumo sacerdote? Bueno, entonces busquen en sus Biblias el caso aquí que Franklin está preguntando. Es en 1 de Samuel capítulo 30. 1 de Samuel capítulo 30. ¿Está bien el volumen? Esta tarde comenten ahí, por favor, a ver si está bien el volumen, cómo estamos de volumen esta tarde. Sí, voy a ver los comentarios aquí. Si quiere, póngame los comentarios, si me hace el favor aquí, Adrián, para ver qué es lo que están comentando y lo que están preguntando los hermanos. Recuerden que vamos para 1 de Samuel. Busquen en sus Biblias. ¿Necesito hablar más fuerte? ¿Así está mejor? Necesito hablar fuerte para que pueda escucharse mejor, para que pueda escucharse con buen volumen. Bueno, vamos entonces, mientras tanto, para no detener, vamos a 1 de Samuel, capítulo. Ok, vamos aquí. Dice Ricardo, aún no me sale el video. No hay video. ¿Cómo estamos? Sí se ve y se oye muy bien, dice Lisbeth. Ahora sí, ¿estamos bien? Un poco bajo. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Muy bien. Sigamos entonces ahora en 1 de Samuel, capítulo 30, versículos 7 y 8. Y esto es lo que está preguntando Franklin en cuanto a la consulta que se le hace al sumo sacerdote. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, seguiré esta tropa, la podré alcanzar. Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin duda recobrarás todo. Y luego encontramos también en Jueces otra ocasión cuando se consultó a Jehová. Dice en Jueces capítulo 1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién será el primero en subir por nosotros a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Bueno, busquen en sus Biblias Éxodo capítulo 39
y vamos a ver un poco en cuanto a la vestimenta del sumo sacerdote. Éxodo capítulo 39 y vamos a comenzar en el versículo 8. Éxodo capítulo 39 y comenzando con el versículo 8 para que ustedes puedan entender de qué está hablando cuando dice que consultaba a Jehová acercando el efod. Entonces, estamos en Éxodo capítulo 39 y ahorita vamos a poner aquí una imagen del sumo sacerdote para que ustedes puedan apreciarlo un poco mejor. Dice, hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble, hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo, o sea, 1 palmo es esto. Esto es 1 palmo. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta es la primera hilera. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Entonces, si puede poner la imagen del sumo sacerdote, por favor, Adrián, para que ellos puedan apreciar y podamos entenderlo y explicarlo un poco mejor. Dice el versículo 17, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 12 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron también 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Muy bien, entonces voy a señalar aquí con el puntero. Esto es el efod. El efod es el manto. Ahora, en este dibujo está un poco más largo, llega hasta acá abajo, dice Flavio Josefo, de que no tenía tanto largo, sino que llegaba hasta como por aquí. Pero en todo caso, según esta apreciación, llega un poco más largo. Este es el efod, y luego está la parte de abajo, este es el manto de azul que está por debajo. Pero vamos a hablar del efod, que es muy importante. El efod, como leímos, es hecho de obra primorosa y con oro y con los 4 colores del tabernáculo, que son azul, púrpura, carmesí y blanco. Y esto es obra primorosa. Pueden ver aquí esta obra primorosa. Luego están las 2 hombreras, y en las 2 hombreras entonces hay las piedras donde están escritos las 12 tribus. Aquí hay en una hombrera hay 6 tribus y en esta otra hombrera hay 6 tribus. Eso representa cómo para Dios era una carga llevar el pueblo de Israel, pero lo llevaba con amor. Entonces toda la vestimenta del sumo sacerdote, recuerde que él era el caminante, el representante legal del estado espiritual de la nación de Israel. Entonces, a como andaba el sumo sacerdote durante todos los días del año -1, así estaba Israel, o sea, en pecado. Y podemos ver aquí en la parte de abajo del manto, aquí en la parte de más abajo podemos ver aquí donde está una campana y una granada, una campana y una granada, una campana y una granada. Y esto es llamando la atención al precio del pecado. Yo estoy convencido que el fruto prohibido que ellos comieron en el huerto del Edén fue la granada. Y hay muchas razones por eso. Eso sería otro estudio, si quieren que les explique en cuanto a eso en otra ocasión. Ahora, volviendo al efod, entonces vemos que es de obra primorosa, el cinto
y los anillos de oro, pero lo que ellos consultaban era el pectoral. Ahora, el pectoral es esta parte que está acá, donde la Biblia dice que era de un palmo. Entonces, esto es cuadrado y esto es un palmo y tiene engaste. Tiene 12 piedras, que son las 12 tribus de Israel. Y en la forma que se consultaba, no hay un acuerdo en cuanto a los comentaristas y en cuanto a, inclusive en cuanto a los mismos judíos, exactamente cómo era que se hacía eso. Unos dicen que el sumo sacerdote entraba al santuario. Ahora, hay confusión en cuanto al sumo sacerdote, porque muchos dicen que cuando él entraba al santuario y quieren decir el lugar santísimo. No, el santuario no es el lugar santísimo. El santuario es un lugar santo, donde entraba el sumo sacerdote todos los días juntamente con otros sacerdotes. Entonces él, cuando entraba al lugar santo, al santuario, él estaba vistiendo esta vestimenta que vestía todos los días. Un día por año, en el Yom Kippur, el día de expiación, entonces él no vestía esta vestimenta, sino que él vestía una vestimenta blanca, sencilla, no tenía los colores, solamente era blanco. Entonces no tenía el efod, no tenía el manto, no tenía el pectoral, sino que vestía un vestido sencillo, simple, blanco, que era cuando entraba llevando la sangre, entraba al lugar santísimo y aplicaba la sangre al propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca. Y entonces dentro del arca estaban las 2 piedras de la ley, que simbólicamente había sido quebrantado. Bueno, literalmente había sido quebrantado cuando Moisés bajó con las piedras la primera vez y encontró que estaban bailando alrededor del becerro de oro. Él se enojó y tiró las piedras al suelo y se quebraron. Entonces a él le tocó hacer el segundo juego de piedras, y Dios escribió otra vez con su dedo. Ese segundo juego de piedras que había sido hecho por Moisés y escrito con el dedo de Dios, estaba quebrantado. El pueblo de Israel lo había quebrantado. Entonces ellos estaban en pecado, y así durante todos los días del año el sumo sacerdote vestía mostrando de que ellos estaban en pecado. Y las campanillas que estaban aquí al borde del manto, entonces estaban llamando la atención al precio del pecado. Volviendo entonces ahora al pectoral, dicen algunos comentaristas que el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y entonces delante del arca, delante del velo, él entonces ponía sus manos sobre el pectoral y consultaba a Jehová, y Dios le contestaba desde el otro lado, con su voz contestaba desde el lugar santísimo. Bueno, sabemos que Dios hablaba así con Moisés. Lo que la Biblia no dice es que hablara así también con el sumo sacerdote en otras ocasiones. La forma que yo prefiero, y es que cuando se consultaba, entonces esto formaba, la respuesta de Dios era que las letras que representaban el abecedario hebreo, entonces se iluminaban, demostrando así la respuesta de Dios. Entonces las piedras se iluminaban, demostrando así a Dios, y ellos iban apuntando, más o menos como la Ouija. Ahora, la Ouija es una réplica satánica del pectoral, y la Ouija es consultando a los demonios, consultando al diablo. Así que la Ouija no es un juego, la Ouija es real y es consultando a demonios. Así que si hay una Ouija en su casa, deshágase de ella, y si hay alguien que está consultando la Ouija, está consultando a demonios. Es una imitación del diablo, del pectoral. Entonces ellos consultaban a Jehová y Dios les mostraba a través de luces que se encendían. De hecho, la palabra significa luces. Entonces, en el hebreo, eso significa la forma en que él se comunicaba con ellos. Es la forma en que yo prefiero que yo prefiero que se pueda hacer, que ellos consultaban con Jehová. Vamos ahora, si quiere, póngame los comentarios aquí para ver si hay algún comentario, alguna pregunta adicional, Adrián. A ver cómo estamos.
ya podemos quitar la imagen del sumo sacerdote y a ver si hay consultas en cuanto a lo que estamos haciendo aquí esta tarde. Muy bien, voy a aprovechar para saludar a los hermanos que están en línea. Están Johnny, está Ricardo con su familia. Está Lisbeth Alpizar del Templo Bautista Misionero de Guadalupe. Está Chela Contreras, Elizabeth, desde Belice, que está escuchando allá con sus hijos menores. Ella es esposa de Sonny, misionero allá en Belice. Y los saludamos. Muy bien, vamos a continuar adelante entonces. Vamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es de Marcia López, miembro de la Iglesia Bautista Misionera del Camino también. Y entonces ella pregunta sobre el hijo de David, que en Lucas 18:35 el ciego grita, Jesús, hijo de David, y luego se menciona entonces sobre el hijo de David en el Salmo 110, dice el Salmo 110, versículo 1, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 1. Busquen ahí en sus Biblias, en Mateo. Bueno, no busquen. Hay varios pasajes aquí que voy a estar citando. Voy rápido. Mateo capítulo 1 dice el libro de generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo, Jesucristo es hijo de David. Ahora, Jesús es hijo de David a través de José. Ahora, José no engendró a Jesús, pero José le da derecho al trono. Entonces es a través de José que tenemos el derecho al trono de Jesús. Entonces Jesús es hijo de David a través de José. Él es hijo de David a través de José. Y podemos ver entonces lo importante de los derechos. O sea, él de derecho es hijo de David. Y vamos a ver, voy a leer rápidamente unos pasajes que tienen que ver con eso. Mateo 1:20, pensando en esto, y aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Capítulo 9, versículo 27. Partiendo Jesús de ahí, lo siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Voy a parar aquí un momento. Hijo de David significa que él es el Mesías. Cuando ellos lo llamaban hijo de David, estaban reconociendo que él era el Mesías, el Cristo. En el capítulo 12, versículo 23 de Mateo, el pueblo estaba maravillado, decían, ¿no es este el hijo de David? En el capítulo 15, versículo 22, una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Capítulo 20, versículo 30, dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, en la entrada triunfal, entonces, ellos estaban clamando, hijo de David, y la multitud, capítulo 20, versículo 31, y la multitud les respondía para que callasen, pero ellos más clamaban diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Perdón, aquí está hablando de los dos ciegos, me adelanté un poco. Los dos ciegos seguían y entonces la gente les decía que se callaran, que dejaran de estar diciendo. Y ellos más decían, hijo de David. Están reconociendo que Jesús es el Cristo. En el capítulo 21, versículo 9, las multitudes que iban delante de él y que iban detrás clamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por cierto, también en el programa Meditemos Juntos de ayer se menciona acerca de ellos, quiénes fueron los que gritaron, crucifícale. Y si usted no tiene el programa, entonces avíseme para poder hacérselo llegar, el programa Meditemos Juntos de ayer.
Mateo 21, 15, cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Ahora, en una ocasión encontramos aquí en el capítulo 22, de que esto yo creo que es una referencia de Marcia, aunque ella está citando Lucas, pero es la misma ocasión. En Mateo 22, 41, y juntándose los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. O sea, dijo Jehová a mi Señor, dice en el hebreo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, esto está refiriéndose al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús va a reinar hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies, y va a reinar durante 1000 años. Volviendo a Mateo 22, 45 ahora, entonces Jesús pregunta, pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie lo podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Volviendo ahora, citando algunos pasajes, en Marcos capítulo 10, versículo 47, cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el ciego está reconociendo de que Jesús es el Cristo. Versículo 48, muchos lo reprendían para que callara, pero él mucho más gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, en Marcos 12:35, enseñando él en el templo, entonces él le preguntó a los escribas de quién es hijo, o cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. Y ellos no lo pudieron contestar. Y el caso que mencionó Marcia en Lucas 18:38, donde el ciego entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, dice Jesús, ¿cómo dicen que Cristo es el hijo de David? Y la respuesta es, Jesús, el Cristo, el Mesías, es hijo de David por derecho. Entonces, Jesucristo es hijo de David por derecho, pero David lo llama Señor, porque está refiriéndose que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, vamos ahora a la pregunta número 5. La pregunta número 5 es de Franklin. Franklin Fernández pregunta sobre la túnica de Jesús, que no se partió, sino que se rifó. Bueno, en este caso tenemos algo muy interesante. Cuando primeramente Franklin me preguntó, yo le dije, no se sabe nada. Y prácticamente descarté la pregunta. Pero me picó Franklin, me picó su pregunta, y entonces me puse a estudiar y encontré algunas cosas muy interesantes en cuanto al manto o la túnica de Jesús. Dice en Juan capítulo 19, si quieren busquen ahí en sus Biblias, en Juan capítulo 19, porque encontramos algunas cosas muy interesantes que tiene relación también con el efod del sumo sacerdote. Recuerden que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo asumió el papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en su bautismo. La unción del Cristo, recuerden que Cristo o Mesías significa el ungido. Entonces la unción de Jesús como el Cristo, como el Mesías, es en su bautismo, donde aparece en su bautismo el Padre y Jesús el Hijo, y aparece también el Espíritu Santo. Aparece en la voz del Padre, Jesús siendo bautizado, siendo ungido, y el Espíritu Santo en forma de paloma. El Padre dice de que Él está complacido con su Hijo en esta ocasión. A partir de ese momento, Jesucristo asume el papel del sumo sacerdote en cuanto a Dios se refiere. Ahora, en cuanto a Israel, ellos creen que todavía están bajo la ley.
y todavía tienen su sumo sacerdote y ya hablamos en cuanto a eso. Pero en cuanto a Dios se refiere, en su unción, en su bautismo, Jesucristo asumió la ley. Él, en su papel de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él vivió la ley, él cumplió la ley y la clavó en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Y es interesante que vemos aquí en Juan 19, 23 y 24, en su crucifixión, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte. En otras palabras, la rompieron y bueno, ya no servía para nada, ¿verdad? Sino que rompieron su vestidura y la partieron en 4, o sea, se convirtieron en trapos, pero esa era la costumbre. Pero la túnica era túnica sin costura, toda tejida desde arriba. Ahora, yo nunca me había fijado en esto, pero consultando y viendo lo que dicen los comentaristas, algunos piensan, y yo ahora también estoy pensando esto, de que esta túnica de Jesucristo es la túnica, el efod que vestía el sumo sacerdote. Entonces Jesucristo está vistiendo el efod. No lo dice, la Biblia no lo dice tampoco, pero Juan es el único que menciona acerca de esto. Recuerden que Juan es el que presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, la encarnación de Dios, Dios en la carne. Entonces dijeron entre sí, versículo 24, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestiduras, y eso lo hicieron con el resto de sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y eso fue lo que hicieron con su túnica, que parece que era el efod del sumo sacerdote que él estaba vistiendo. Entonces dice que esto pues hicieron los soldados. Bueno, espero que esto realmente me retó, y me encanta cuando me retan con preguntas que me obligan a estudiar y a aprender más. Así que bueno, espero que estas 5 preguntas que han hecho esta tarde les haya ayudado y hayan sido de bendición para ustedes. Y si tienen más preguntas, entonces escríbalas en los diferentes grupos o aquí en Facebook, y vamos a estarlas considerando. Espero que el estudio de esta tarde haya sido de bendición. Para mí ha sido de bendición, yo me he gozado, y espero que también para ustedes haya sido de bendición. Recuerden, el domingo estaremos también transmitiendo en vivo, aquí en virtual, desde mi casa, la transmisión de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. A las 2:30 será la clase de escuela dominical, y luego tenemos un receso para tomar cafecito y etcétera. Y a las 3:45 comenzamos de nuevo para la predicación de la palabra del Señor. Así que los invito para que nos acompañen el próximo domingo a las 2:30 aquí mismo en Facebook. Vamos a despedir el estudio esta tarde, y lamentablemente el que puede orar soy yo, así que voy orando. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado esta tarde de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona quien se ha hecho presente a través del internet, y bendice, Señor, a cada uno, también los que van a estar escuchando esta grabación después. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine a cada uno para que pueda entender tu palabra. Gracias, Señor, por la unción. Gracias, Señor, porque tú me has iluminado esta tarde para que pueda entender y explicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos estudiar tu palabra, podamos depender de la unción del Espíritu Santo para entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches.